Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y de Auditoría de la Ciberseguridad. ¿Qué tal me escucháis, por favor? Perfecto, gracias, muy amable a todos. Bueno, pues como hoy vamos a ver el tema 7 y hoy prácticamente el problema asociado a este tema es cómo implantar un modelo de control de seguridad en una organización. Es decir, imaginaros que estáis en una organización. ¿Vale? Y os dicen que tenéis que implantar pues la seguridad o la ciberseguridad es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué haríais, no? Pues lo suyo es que, que para implementar la seguridad de la organización establezcáis un modelo de control. De esta forma tenéis una forma controlada y sistemática qué medidas salvaguardas de seguridad en general vais a poner en esa organización. Es decir, si tengo que poner IDS, si tengo sistemas anti-malware, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, ¿vale? Nosotros, cuando vamos a auditar a esa organización a nivel de ciberseguridad, lo que vamos a auditar son una serie de controles, ¿vale? ¿Visto? Y eso es básicamente, que es lo que os dije ya la semana que viene, ¿no? Cual, ¿vale? Como veis, hoy en día la labor del auditor, ¿vale? Es una labor esencial, ¿vale? Y el auditor de ciberseguridad va a intentar ver qué riesgos son los más, digamos, los más probables y de mayor impacto que tendría esa organización, ¿vale? Entonces, ahora a ver qué es esto del concepto de modelo de control. Al final, este modelo de control lo que nos va a permitir son mitigar esos riesgos de seguridad, ¿vale? Bueno, aquí os he dejado y en concreto dentro de los modelos de control vamos a ver uno de los controles CIS del Center for Internet Security, el CIS, ¿vale? Donde tiene una serie de 18 controles, ¿vale? Como son el inventario de control de activos, inventario de control de activos tanto de hardware como de software, la protección de datos, la configuración segura de los activos y el software empresarial, la gestión de cuentas, la gestión de control de acceso, la gestión continua de vulnerabilidades, fundamental hoy en día para asegurar la seguridad o tener controlado qué tenemos mal en una organización, la gestión de riesgo de auditoría, de registros, perdón, de auditoría, protección de correo electrónico y navegador web, la defensa contra el malware, la recuperación de datos, la gestión de infraestructura de red, el monitoreo y defensa de la red, la concienciación de seguridad y capacitación de habilidades, la gestión de proveedores de servicios, la seguridad del software. Hemos estudiado ya 5 temas sobre esto, la gestión de respuesta eficiente y las pruebas de penetración. Y eso es lo que vamos a. Aquí os dejo el enlace, pues si alguno lo queréis, os lo pongo, ¿vale? No obstante, os he dejado en lo que es en documentación, ¿vale? Recordad que os he dejado pues toda la documentación de este tema, ¿no? En este caso, ¿vale? Os he dejado recordarlo dentro del tema 7. Os he dejado un anexo al tema 7 con diferentes modelos de control, ¿vale? La versión en español de 8 de los modelos de control, ahora la veremos, una hoja Excel con los modelos de control y las salvaguardas que tenemos que implementar cada uno de los controles, ¿vale? Y bueno, pues el PDF de la presentación de hoy. Bueno, como veis, pues en esta ocasión, como os digo, ¿vale? Pues vamos a hacer una presentación sobre los modelos de control que podían, digamos, y pueden implementarse en cualquier compañía, en cualquier organización. Es decir, vamos a hablar sobre el motor de seguridad de cualquier compañía, ¿no? Como veis en la transparencia, el World Economic Forum es un foro a nivel mundial de riesgos, ¿vale? Bueno, es un foro, ¿vale? Que nos establece una serie de taxonomía de riesgos, ¿no? Estos riesgos pueden ser tanto por temas naturales, temas industriales, etcétera, ¿no? Y estos, evidentemente, pues pueden afectar a cualquier empresa, cualquier organización, gobierno, etcétera, de cualquier país. En este caso, fijaros que nos vamos a adentrar en la parte de riesgos tecnológicos, ¿vale? Y vemos que este tipo de riesgos son, voy a ver si pinto
con este tipo de riesgos, ¿vale? De todo esto de aquí, el riesgo de ataques cibernéticos, errores de automatización, riesgos interconectados, fallos de sistemas complejos como FAIDS, ¿vale? Los riesgos más emergentes que tenemos a día de hoy en el mundo son los riesgos digitales, ¿vale? Es la que se está posicionando con mayor impacto y probabilidad de ocurrencia hoy en día. La labor del auditor hoy en día es una labor esencial, ¿vale? O sea, al final, el auditor lo que va a auditar es cómo una organización está expuesta o en qué grado está expuesta o no a esos riesgos de ciberseguridad. ¿Visto? A ver, ¿de dónde lo podemos descargar? Sí, pues, sí, vale, me lo apunto y os lo pongo en el foro, ¿vale? Pues ahora lo tengo que consultar dónde lo saqué, ¿vale? ¿Nos importa? ¿Vale? Ok, pues lo pongo en el foro en un momentito. Ok, bueno, como ya sabemos también, pues la tecnología se utiliza cada día más en las organizaciones, los sistemas de información y comunicaciones, y bueno, pues tenemos esos riesgos digitales que cada día son más emergentes, ¿no? Ahí podemos ver ciberespionaje, riesgos de prioridad, pérdida de datos críticos, errores de automatización. Como veis, pues hay bastante, ¿no? Cada día, pues esta parte de aquí es más y más emergente, ¿no? También había riesgos analógicos, ¿no? Pero no es que vayan a desaparecer, ¿no? Pero bueno, quedan pues una posición más baja, ¿vale? Que, bueno, un riesgo bueno, pues como hemos tenido una pandemia o pues, un huracán, una tormenta, un, un terremoto, siempre van a estar ahí, ¿vale? Pero bueno, su probabilidad pues sigue siendo más o menos igual que hace 20 años. ¿Vale? Hoy en día lo que están haciendo son los riesgos digitales. Bueno, no sé si conocéis el caso de Telecom, Deus Telecom. Es una empresa alemana, yo creo que la conocéis, ¿no? Mucho. ¿Alguien la conocerá o no? Sí, bueno, pues esta empresa pues sufrió un incendio, ¿vale? Que dejó sin servicio todo el cableado únicamente, vamos, que dejó sin servicio. Y como todo el cableado únicamente, vamos, quemó todo cableado, ¿vale? Y consiguieron restaurar todos sus servicios en 6 horas. No sé si conocéis en España el caso del Windsor. ¿Os recordáis que se quemó aquí en Madrid un edificio entero? ¿Recordáis? ¿Sí? Bueno, pues ese caso fue todo lo contrario. La reposición de servicios duró muchísimo tiempo más. El caso es que Deus Telecom, el incendio empezó en una conmutación bueno, de una central, ¿no? Que ahí donde se albergaba, en esa central, es donde pues moría todo el cable de comunicaciones y los equipos vitales que proporcionaban servicio a sus clientes. Es una compañía telefónica, ¿no? La compañía esta pues utilizaba un sistema de gestión de incidentes llamado Simba que alertó a todo el personal sobre el incendio, ¿no? Es decir, realizó una evaluación de impacto, ¿vale? En base a un plan de contingencia que tenía la compañía y activó automáticamente los equipos de respuesta a incidente y envió, fijaros, alertas a 1.000 de emergencia o de problemas a 1.600 empleados prácticamente en segundos. El fuego pues dejó ese centro de conmutación o completamente indisponible, al igual que aquí en España el Windsor, pero la gran diferencia es que tras solo 6 horas la compañía fue capaz de recuperar el servicio, todo un récord. ¿Y eso a qué se debió? Principalmente a que tenía un plan de recuperación ante desastres, un plan de contingencias, que lo activó además de forma ejemplar y consiguió ante un incidente muy grave, pues resolver o tener el servicio eh, devuelto, ¿vale? En solo 6 horas. Un caso de éxito, ¿vale? Y esto se debe a que al final, pues tenía
un plan de recuperación ante desastres que estaba siendo auditado por una compañía como KPMG, ¿vale? Que se probaba, que se estaba en forma, es decir, que no solo es que, que estaba en un papel y en un cajón de alguna persona, sino que era un papel vivo, ¿vale? Que se probaba de forma regular, ¿vale? Y cuando hubo el problema, pues todo el mundo estaba entrenado, sabía lo que tenía que hacer y se restauró el servicio. Y esto es un caso de éxito debido, ¿vale? A lo que es una auditoría, a los diferentes tipos de auditoría que se le estaba haciendo a esa compañía. Bueno, vamos ya a hablar de control. Al final, esos controles de seguridad son los que hicieron que el caso de Deutsche Telekom fuera un éxito, porque al final, quieras o no, incidentes los va a haber, siempre los va a haber. Y el problema no es que los haya, el problema es que no estemos preparados para resolverlo. Y para eso es muy importante las auditorías, para mejorar esos sistemas de control, que no solo incluye la parte técnica, sino que también incluye al eslabón más débil, ¿no? A lo que tenemos entre la pantalla y el teclado. Bueno, depende, ¿no? Bueno, y para tener una adecuada gestión de riesgos de seguridad hay que establecer controles que tenemos que auditar. ¿Y qué es un control? Pues bueno, aquí tenéis diferentes significados de la Real Academia Española, pues comprobación, inspección, fiscalización, intervención, o dominio, mando, preponderancia. Evidentemente, nosotros estaríamos más en esta primera definición, ¿vale? Regulación también entraría la regulación manera temática sobre un sistema. Ese tipo de cosas son los que esas dos, bueno, o examen parcial, bueno, pues para comprobar en este caso la marcha de los alumnos. No, sería la marcha de los controles de seguridad establecido en una organización, ¿no? Y al final, pues dentro de esos controles tenemos lo que es el control interno informático, que son esas medidas que yo implanto en una organización para adecuar, para hacer un adecuado control de riesgos de seguridad, ¿vale? O para mantener en unos niveles de riesgo adecuados la organización. Y tenemos controles para la informática, para la parte de desarrollo, para la parte de proceso, para la parte de operación y el que más nos interesa sería la de seguridad, ¿vale? Que son controles para prevenir y evitar amenazas, riesgos y contingencias en las áreas bueno, en las áreas TIC de los sistemas TIC de una organización. Ojo, también podría haber, dentro de la parte de operación, hay una operación de seguridad y pues tendríamos también una parte de esos controles. ¿Entendido hasta ahora? Más en concreto, más que estamos hablando que esto, ¿no? ¿Qué es un control? Bueno, pues es la definición más formal, son acciones, mecanismos, definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos no deseados, es decir, de los riesgos, ¿vale? Que ponen en riesgo, valga la redundancia, los activos de una organización. Eso es lo que son acciones, mecanismos, eh, controles, valga la redundancia, para reducir el impacto de los riesgos a los que está sometido una organización. Fijaros que, bueno, al final la gestión de los riesgos, eso lo sabéis ya mejor que yo, que lo habréis dado en otra asignatura, ¿vale? En seguridad o en ciberseguridad, pues digamos que rompe el modelo tradicional, ¿no? Porque es una gestión de riesgos principalmente de cisnes negros, ¿no? Que es lo peor que son riesgos de muy baja probabilidad, pero que su impacto es muy alto, ¿vale? Es el gran desafío a los cuales tenemos que, digamos, eh, tenemos que afrontar pues las organizaciones y más sobre todo los que dedicamos a la ciberseguridad. Porque cuando hay un incidente, como una intrusión potente en una organización, el impacto es brutal. La probabilidad que ocurra baja, pero el impacto es brutal cuando ocurre y cuando llega a los medios. Aquí tienes un ejemplo de control, un control bueno, un control malo y un conjunto malo, ¿no? Es decir, de nada me sirve tener un pedazo de control como esta puerta de esta verja, está perfecta, ¿vale? Si luego resulta que tengo una valla, bueno, un poquito escasa, por llamarla así, que aunque estuviera alta,
Pues hombre, es fácil pasar una valla hecha con un seto, con unos arbolitos, ¿no? Y que bueno, no hagamos eso, ¿no? Bueno, aspectos de los controles, ¿vale? Su uso, su planificación, cómo usarlos, cuándo, cómo, qué atributos tiene, como su instrucción, frecuencia, ejecución, qué requerimientos, eficiencia, eficacia, confidencialidad. Y luego, pues bueno, una regla esencial, ¿vale? Que es la regla de oro, que es una proporcionalidad entre el riesgo, el control y lo que cuesta. Esto, que ya lo habrá encontrado en análisis de riesgo, no merece la pena gastar dinero en un control que te va a costar mucho más que el impacto de materialización de ese riesgo. No, no merece la pena. Hay que llegar a un compromiso, ¿vale? Entre el coste del control y el coste de la materialización del riesgo. ¿Qué debemos hacer con los controles? Bueno, primero identificarlos, ¿vale? Lo suyo es que la organización tenga un modelo de control definido, pero no siempre es así. Bueno, aquellos donde no están identificados hay que hacerlo. O auditar tú la organización con respecto a tu modelo de control que tú consideres. La 27002, el CIR Security, etc. ¿No? Otro, hay que también pues, ver, sobre todo si son sistemas donde se hace realización de pagos, por los flujos de las transacciones, etcétera, ¿no? Luego hay que evaluarlo. Hay que ver qué debilidades tiene ese control, ¿vale? Qué impacto tiene esas debilidades dentro de la organización y al final pues desarrollar una estrategia para probar y analizar la información que obtenemos de ese control, ¿vale? Y luego revisarlo. En teoría pues tendría que haber alguna documentación que nos indique, ¿vale? Cuál es el modelo de control establecido en la organización y cuáles son las diferentes salvaguardas implantadas a ese control, ¿vale? ¿Visto? ¿Qué auditamos? ¿O qué hacemos en la auditoría de un control? Pues primero vemos qué auditamos dentro del control, es decir, el cumplimiento de los requisitos legales, la sensibilidad de la organización a determinados riesgos, que tendría que estar identificados en su análisis de riesgo, si lo tiene, muchas veces no lo hay, resultados de auditorías anteriores, siempre que vayáis a hacer una auditoría, lo suyo es que tengáis la auditoría anterior, ¿vale? Pasa que, bueno, a veces sois los primeros, ¿vale? O a veces, pues no se tiene la auditoría anterior, así es esto, ¿vale? ¿Cuándo auditar? Bueno, pues esto, bueno, primero, lo suyo es que haya un plan de auditorías, ¿no? En ese plan de auditorías, pues me dice cuándo tengo que auditar y qué auditar. Vale, aquí pues deberíamos priorizar, ¿vale? En función de problemas que hayan surgido o del riesgo de materialización, pues habría que priorizar algunas actuaciones, algunas teorías antes que otras, ¿vale? Y también al final pues tenemos una serie de recursos. Esos recursos de auditoría pues tendré que priorizarlos en función de esos riesgos detectados. Pero luego, yo lo pongo así, siempre hay demandas de la organización. Yo cuando estaba en auditoría interna, pues yo hacía el plan de auditorías, pero luego pues la dirección me lo guardaba, me lo cambiaba cada dos por tres. Pero bueno, ya me dedicaba mucho de mi tiempo, me dedicaba a cambiar el plan, según me lo iban cambiando, ¿visto? Por lo cual, bueno, es fundamental ese documento de planificación periódica de las auditorías, es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, la organización esta tenía 100 páginas web, pues tenía, ¿vale? Dos personas auditando todas las semanas una aplicación web. Es decir, que al cabo de prácticamente el año habíamos dado la vuelta a todas las páginas. ¿Listo? Páginas, aplicaciones web. Ese tipo de cosas, pues bueno, es una, para que tengáis un ejemplo, ¿no? Y luego, pues hay que hacer una revisión periódica de ese plan, ¿vale? Para incorporar esas actuaciones no previstas o esas demandas de la dirección que te han dicho que, bueno, pues que te diga que hagas primero esta auditoría de este sistema, por lo que sea a nivel de los motivos estratégicos que ellos consideren, y entonces pues tienes que cambiar lo que tú creías que ibas a hacer dentro de 4 semanas, pues lo haces ahora y así sucesivamente, ¿no? Y cómo auditar, ¿no? Pues es un proceso, la auditoría, ¿visto? En el cual, pues, planificaremos y dirigiremos las situaciones individuales de cada uno de los auditores, ¿vale?
Deciros que yo no suelo poner auditores solos, suelo poner parejas. ¿Vale? Hago un peer review porque al final cuatro ojos ven mejor, más que dos. Requerimiento de los controles, eficacia. Pues bueno, pues que la información que tenga ese control es relevante y pertinente para el proceso de auditoría, si no, pues no sirve para nada, ¿no? Eficiencia, pues que lo proporcione con el mínimo uso de recursos. Confidencialidad, pues bueno, esto, si la información que está recogiendo o que maneja es confidencial, pues tenía que estar protegida contra divulgación no autorizada, ¿no? La integridad, pues que sea precisa, suficiente, que esté protegida contra cambios, pues, realizados por agentes maliciosos, etcétera. Y luego confiabilidad, que la información que proporcione sirva para obtener informe objetivo. Incluso tendríamos que valorar esa confiabilidad. ¿Cuáles son los atributos de un control? Pues el objetivo de control, objetivo general del control, qué es lo que pretendemos conseguir, qué es lo que pretendemos medir, etcétera, ¿no? Una descripción detallada, qué consiste, cuál es su descripción funcional y técnica, sus dependencias, etcétera, ¿no? La frecuencia del control, es decir, cada cuánto mide o cada qué elementos lo disparan, cómo se ejecuta, manual, automática, mixta. Automático, pues es un IDS, ¿vale? Por ejemplo. Manual, pues es la auditoría, por ejemplo, por un ejemplo, ¿no? Y luego monitorización, pues la información que proporciona, ¿vale? Pues hay que comprobar el estado del control, etcétera. ¿Puedo proporcionaros un plan? Sí, ¿vale? Me lo apunto, ¿vale? Un plan de auditoría te daré, ¿vale? Lo que pasa es que te voy a dar un plan de auditoría ficticia, ¿vale, Luis? ¿Te parece? Pero igual que uno real, como si fuera real. Vale, pues lo pondré, ¿ok? No, por frecuencia del control me refiero a cada vez que se ejecuta el control, ¿vale? Imaginaros pues que un IDS toma datos cada 30 segundos, por ejemplo. ¿Visto? ¿Entendido? José Ricardo, es decir, ¿cuánto hace la medida? Sí, entonces la frecuencia sería 30 segundos. Claro, evidentemente, José Ricardo. Ok, no, gracias a ti. Bueno, y ahora tenemos la clasificación de estos controles. Y aquí esto viene todo de ISACA. Cuanto a la teoría, en la práctica de todas estas clasificaciones, yo solo utilizo esta, por su naturaleza. Son preventivos, detectivos, correctivos, alternativos o compensatorios. Luego hay otras como clasificación general, como son voluntarios, obligatorios, automáticos generalizados de aplicación. Por su comportamiento, lo que suelo utilizar es también una que buena, pero digamos que utilizo más bien los conceptos más que la clasificación. ¿Qué es el concepto de salvaguarda y qué es el concepto de contramedidas? ¿Vale? Que, pues bueno, hay la gente confunde la contramedida con la salvaguarda y viceversa. ¿Vale? ¿A qué te refieres, Jean-Michel? ¿Qué diferencia tendría? O depende de la organización, ¿vale? He perdido un poco el contexto, si me puedes ayudar, por favor. Ah, la clasificación de los controles. No, la diferencia es, pues bueno, ahora lo veremos, si vamos a ir uno por uno, pues cómo lo quieras clasificar. Yo ya os digo que la clasificación yo lo suelo utilizar y por ahí normalmente se utiliza por naturaleza. Pero bueno, pues hay más clasificaciones, ¿vale? Pero yo no las uso, solo uso esta, ¿vale? Pero nada más, yo os cuento, esto sí saca, ¿vale? No es que me las haya inventado yo. Así que yo a nivel práctico utilizo por su naturaleza, ¿no? Luego, aplicabilidad, pues físicos, lógicos, técnicos, administración de gestión, generales, de operación, desarrollo, hardware y software. Bueno, como veis, son clasificaciones que, bueno, pues
pues un poco, bueno, podríamos incluso inventarnos alguna más, ¿no? Pero vamos, útiles, útiles, yo digo que es esta, ¿vale? Lo que pasa, bueno, os lo cuento, ¿no? A ver, por ejemplo, pues clasificación general. Los voluntarios. Un control es voluntario cuando la organización los diseña con el fin de mejorar sus procesos. Ejemplo, ¿no? Obligatorios si son impuestos por una autoridad externa regulatoria. Por ejemplo, si la ley de protección de datos me impide cifrar la información, está claro que un control va a ser el cifrado de la información privada. ¿Visto? ¿Entendido? Manuales cuando los ejecuta una persona. Bueno, pues imagínate que hay que revisar periódicamente el, bueno, pues la gestión de riesgos, el documento de gestión de riesgos. Bueno, pues ese sería un control manual porque lo tiene que hacer una persona. ¿Visto? Automático. Cuando le digo un sistema de información automático, pues puede ser un IDS, un IPS, etcétera, ¿no? Generales. Cuando van dirigidos al entorno donde operan los controles. ¿Visto? Es decir, que esto es como un control de los controles. ¿Entendido? O de aplicación, pues son los que imperan dentro, los que se montan a través de software. ¿Ok? ¿Visto ya, Michelle? No sé si te he contestado. Sí, Luis Santiagos. La gente utiliza indistintamente salvaguarda o contramedida, pero no es lo mismo. Ahora veremos un poquito más adelante la sutil diferencia, pero gran diferencia. El que suelo utilizar yo, preventivos. Estos son controles que actúan sobre la causa del riesgo. Si la valla esta hubiera estado en condiciones, sería preventivo. ¿Por qué? Me previene un riesgo de intrusión. ¿Visto? ¿Entendidos? O una puerta acorazada en la puerta de un CPD también me lo previene. Sería un control que me previene que cualquiera pase al CPD. Detectivos constituyen una barrera de seguridad que nos registran e informa de la ocurrencia de algo no deseado, de una intrusión, de un fuego, etcétera. Correctivo. Estos controles, pues, aparte de detectar ese hecho o ese riesgo, la materialización de ese riesgo no deseado, pues encima desencadena acciones que paran o intentan, digamos, mitigar ese riesgo. Y por último, compensatorios. Pues esto, evidentemente, los compensatorios, pues son casos de que se ejecute el riesgo, pues tengo un control que me compensa de ese impacto. Es decir, por ejemplo, pues un seguro, ¿no? Un seguro es compensatorio. ¿Ok? Y tenéis ejemplos, ¿vale? Pues, por ejemplo, esto es de seguridad física, pues una alarma contra incendio es un control detectivo, o un difusor, pues es un preventivo, ¿vale? Previene de que el fuego se propague, ¿no? Bueno, también incluso sería un correctivo, un difusor, ¿no? Y los extintores son correctivos, pagan el fuego, ¿no? Una copia de seguridad, pues es un control correctivo porque en caso de que los datos primarios se pierdan, pues los tengo grabados y los puedo restaurar, ¿no? Un seguro contra incendios, pues un compensatorio, etcétera. ¿Vale? Y tenéis algún ejemplo. Y vamos a lo que antes me pedías, Luis Santiago, lo que es por su comportamiento, que hacemos como dos grandes divisiones, lo que es la parte defensiva y la parte ofensiva, ¿no? ¿Qué es la parte defensiva? Tenemos la salvaguarda, ¿vale? Que son controles implementados, ojo, importante, gestionar, prevenir y disuadir cualquier potencial amenaza antes de que se materialice. ¿Visto? ¿Entendido? Contramedidas son aquellos controles que detienen, contienen y corrigen la amenaza. Y que la gran diferencia entre la salvaguarda y la contramedida es que en la salvaguarda el riesgo no se ha materializado y en la contramedida el riesgo se ha materializado. Es decir, un IDS sería una salvaguarda, pero un IPS sería una contramedida. ¿Visto? A ver, David.
Un control reactivo es un control correctivo. Sí, es un control correctivo, exactamente. Perfecto, Manuel. Todo Manuel. Reactivo, visto, es un control completamente correctivo porque intenta mitigar la cosa de riesgo. ¿Vale? Luis Manuel, a ver, Luis Santiago, ¿entendido la diferencia entre salvaguarda y contramedida? Vale, gracias. Y luego tenemos la parte ofensiva, que son los controles pasivos, pues son aquellos controles, igual, bueno, pues que no violamos la política de seguridad de la organización, pues con una recolección pasiva de información, pero lo activo, evidentemente, ahí sí que violamos la política de seguridad de la organización y evidentemente pues puede afectar la integridad y confidencialidad y disponibilidad de los servicios y datos de esa organización. ¿Visto? La gran diferencia de una recolección pasiva de fingerprinting de información es pasivo. Un test de penetración es activo. ¿Sí? Y tenéis ejemplos de controles generales, como de esta del ITGC, una consultora generalista de temas de seguridad, de temas IT. Pues, por ejemplo, política de seguridad, pues solicitar la política de seguridad, verificar su existencia. Aquí os he dejado, ¿vale? Antes de seguir, en el anexo al tema 7, os he dejado diferentes tipos de control, ¿vale? Para que tengáis de ejemplo. En el examen sí que os pediré algo práctico, a lo mejor no será todo, pero pues dígame usted tres controles generales de aplicación, lo que sea, tres preventivos, cuatro detectivos y tal. Más bien a ejemplo práctico que me contéis lo que es, ¿ok? Y que en el examen hay preguntas abiertas de ese estilo, ¿vale? Fijaros, pues bueno, en esta parte pues tenemos el modelo de control ISO 27001, el basado en ITGC, que es el que estamos viendo ahí, ¿vale? Y bueno, hay más, pasa que creo que aquí tenéis lo que no está y veo ahora que no está bien, y lo voy a coger el otro, ¿vale? Que no he puesto el índice, así que voy a coger el que tiene el índice, no está actualizado, unos segundillos. Vale, aquí primero empezamos con listas de código de comprobación de la aplicación, de control de seguridad para desarrollos, de codificación segura, el modelo de control de la ISO 27001, acordaros que es su anexo A, que es la 27002, y el modelo de control basado en el ITGP este que hemos visto, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo los controles con la categoría general, autenticación. Esto sería la lista de comprobación de un código, es decir, que aparte de hacer la auditoría del código fuente, como muy bien estáis haciendo, ¿vale? Pues hay que hacer alguna cosilla más, ¿no? Pues bueno, si se ha realizado un análisis SEA, pues es un control en sí mismo, ¿eh? Y cuesta este control llevarlo a cabo, ¿eh? Bueno, pues de temas de utilización y gestión, de actualización, ¿vale? Lógica, negocio y diseño, ¿vale? De criptografía, de validación de datos, de registro, de gestión de sesiones, de excepciones, servicios web, etc. Aquí la podéis bajar, ¿vale? Y os recomiendo que la tengáis. Para desarrollos, bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Que es el Application Verification Standard, son tres niveles, estándar básico e integral. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 10, donde hay una serie de objetivos de control, que hay asignados controles de arquitectura, autenticación, gestión de decisiones, control de acceso, validación, protección de datos, etc. No voy a entrar ahí más, ¿vale? Ahí os dejo un ejemplo, pero os la podéis descargar de aquí. De prácticas de codificación segura, ¿vale? Tuvierais que auditar lo que es la práctica de codificación segura de una organización, aquí tenéis y tal. El ISO 27001, ¿vale? Aquí lo tenéis, estos serían la tabla de control de la 27002, ¿vale? Esto quizá un poco más puesto. Esto lo veremos más en detalle en el 10. Aquí simplemente os pongo, ¿vale? Lo que es el objetivo de control, ¿vale? En este caso sería proporcionar dirección y gestión de apoyo para su información, ya lo conocéis, ¿vale? La 5.1 es política de seguridad de información, este sería el control, ¿vale? Y la descripción, pues un conjunto de medidas, de políticas de seguridad de información que se van a aprobar por edición, por
publicadas, comunicadas o ampliados y a las partes externas pertinentes. Esta es la última versión de la 27002, la 2022. No, esta es la última. Que yo sepa, es la última, si no me he equivocado. Creo. ¿Tú qué opinas, Luis Santiago? ¿Tú dices que es la anterior? A ver, déjame que lo vea. A ver, bueno, tengo aquí la versión de la 2. Lo vemos rápidamente. Vale, en este Excel. A ver, que no. Quito esto. Ahora mismo te lo digo. Porque vea ya. No, esta es la 27.000, ¿ves? Política sobre la información. Esta es la 27, la 2022, la última. ¿Vale? ¿Ok? ¿Visto? Luis Santiago. Sí, exactamente. Bueno, no sé cuántos con. Es de las 93 con. Es de la de los 93. Ya te digo que esta es la última, ¿eh? ¿Vale? Porque tengo este Excel. Antes tenía otro Excel para auditar, la 27002, y este, pues me ha costado. Bueno, aparte de este, creo recordar que en este Excel también tenía metido la 27017 para auditorías en la nube. ¿Ok? Creo recordar. ¿Vale? Pero vamos, esta es la última. Y esta, y lo que está aquí también es la última. ¿Ok? Es la 22. Bueno, míralo, Luis Santiago. Y luego otro modelo de control, ¿vale? Es este del ITGC, visto que, bueno, pues como veis, tiene cosas muy similares: política de seguridad, condición de necesarios, independencia de la función de seguridad, pues tiene unos cuantos controles de desarrollo, cambios en programa, de operaciones, etcétera. ¿Vale? ¿Visto? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? La última versión, a ver, Ronald, esta está sacada, yo lo digo de verdad. Este Excel lo tengo sacado del 2022, a ver, que lo he borrado, disculparme. Y es el que utilizo en mis auditorías en mi organización. Y me pagan por ello. Este llega hasta el A8. ¿Visto? No, este PDF es un documento aparte, el de los controles, ¿vale? Así que este no llega a la A18, llega hasta la A8. ¿Visto? ¿Entendido? Y es seguro que es la 22, la 2022. ¿Ok? Y en anexo del tema, a ver, que en anexo del tema sí que la verdad lo suelo utilizar menos, pero en principio lo copié de este Excel, si no lo copié mal. Bueno, es bueno que me lo digáis, así ya también, pues si estuviera yo. No, si este está mal. Este anexo está mal, ¿vale? Este está mal copiado. Creía que lo había copiado mal, bien, pero está mal copiado. Lo copié, lo debí copiar de otro Excel, o no sé qué hice. Ahí sí, ¿vale? De acuerdo, gracias, sí. Ahí está claro. Este tema lo actualizo y os lo paso, ¿vale? Me lo vuelvo a pasar. Ok, gracias. Sí, en el Excel está bien y aquí está mal. Va desde la 5 hasta la 8. Ok. Bueno, dudas, comentarios, venga. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos, ¿no? Aquí tenéis otro, una regla de oro, que es básicamente pues acordaros de esa curva entre el impacto y el coste, ¿vale? Que tenemos que llegar a ese punto de compromiso. Modelos de control hay muchos, hay varios.
Uno muy conocido, que es el NIST Cyber Security Framework, ¿vale? Que esto era un marco de trabajo, ¿vale? Que en principio se desarrolló para las infraestructuras críticas de Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, pues eh, tuvo tanto éxito que hay muchas organizaciones que aún no siguen infraestructuras críticas. Nada que disculpar, Ronald, todo lo contrario. Funciona, pues lo han adoptado, ¿vale? Y bueno, pues se basa en estas cinco, digamos, palabritas: identificar, proteger, detectar, responder y y recuperarse, ¿vale? Mucha gente lo pone por ahí, las transparencias, pero bueno, es uno más, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Donde está el perfil de seguridad, ¿vale? Nos dice el objetivo de control, la categoría, el control propiamente dicho, ¿vale? Cuándo se aplica según el perfil, y luego nos dice, pues bueno, qué requisitos habría que auditar. Pues concienciar y formar de materia de seguridad e información a todo el personal. Esto está en español, si alguno tengo por ahí, la tengo por ahí, si la quiere, pues me lo decís o digo dónde bajarla, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad en España es otro que por ahí en otros países como Colombia, Perú, pues tienen algo ya implantado parecido, ¿no? O sea, aquí en España pues han dividido, organizado los controles con respecto a tres marcos, y dentro de cada marco hay unos objetivos de control. Es decir, que en el marco organizativo, en el objetivo de control política de seguridad, hay un control. Pero en el marco operacional, en el objetivo de seguridad eh, explotación, hay 10 controles, ¿vale? O en las medidas de protección, en la protección de las comunicaciones hay 4 controles. ¿Visto? Y el que yo recomiendo, que a mí, bueno, pues es uno de los que más me gusta, es el que nos da el CIS Security Control, ¿vale? El CIS por Internet Security, ¿vale? Que nos aconseja 18 controles. Y con esos 18 controles, según lo que dice los grandes expertos, son capaces de parar el 99,8% de los incidentes. Fijaros, bueno, pues que son el control, los dos primeros, los más importantes primeros que hay que implantar, a ver si veo el ratón, los dos primeros, que es controlar lo que tenemos, tanto de hardware como de software. Yo muchas veces me voy a hacer auditorías y la organización no tiene control total de lo que tiene. Y aparecen cosas raras, como puntos de acceso falsos, de wifi de acceso falsos, software que no debería estar en ciertos servidores o en ciertos escritorios, etcétera. Protección de datos, configuración segura de activos y software, gestión de cuentas, control de acceso, gestión de control de acceso, gestión continua de vulnerabilidades, gestión de log, protección de la web y el correo, defensas contra el malware, recuperación de datos, gestión de infraestructura, monetización de red y defensa, formación, gestión de proveedores, aplicación seguridad del software, gestión de incidentes de seguridad y pruebas de penetración. Este Security al final luego tiene 3 niveles de seguridad, ¿vale? Si vamos aquí a este Excel, que os lo he dejado, ¿vale? Tiene 3 niveles de seguridad, que son el IG1, el IG2 y el IG3, ¿vale? ¿En qué función es? Pues en función, esto va prácticamente en función del tamaño de la organización. ¿Por qué? Porque va en función de los recursos de ciberseguridad que tenga la organización. Para tamaños pequeños nos enfocaremos el IG1, tamaños medios el IG2 y completo, pues el completo. Fijaros que el trabajo viene el control, visto que sería inventario y control de los activos empresariales, como podéis ver aquí. eh, este sería el control, ¿vale? Y luego tiene una serie, digamos, de salvaguardas barra em, contramedidas, ¿vale? Pues, por ejemplo, una de ellas es establecer y mantener un inventario detallado de los activos empresariales. Y aquí estarían los requisitos que tendría que cumplir ese control, ¿vale? Fijaros que la función de seguridad en este caso sería, nos dice si es identificar, responder, detectar o proteger. ¿Listo? Sí,
5.1 hasta 8.74. Y como veis, en el Excel, ¿vale? Es que he hecho mal, copié, en su día copié mal el... Si te fijas aquí, ¿vale? Luis Santiago, el Excel va de la 5.1, ¿ok? ¿Lo ves? Bueno, tiene 4 categorías, controles organizacionales. Este Excel es oro, ¿eh? Os lo pasaré más adelante, ¿eh? Este Excel viene lo que hay que auditar y qué hay que auditar y cómo hay que hacerlo, ¿vale? Nos vamos más para abajo, luego estaría los operacionales, los A6, los físicos, los A7 y los A8, que son los con tecnológicos. Y acaba, como tú muy bien dices, en el 34, ¿vale? He debido copiar mal y ya, pues bueno, lo copié mal porque mi idea era hacer esto. Debí coger un Excel malo, ¿vale? No esto de aquí, ¿vale? Debí coger un Excel malo. ¿Ok? ¿Visto? Pero bueno, lo que tenéis ahora también os sirve para lo que es definición del control. ¿Ok? ¿Visto? ¿Visto, Luis Santiago? Vale. Pero hoy no toca este. Esto lo veremos más adelante cuando veamos el problema de cómo auditar una organización con respecto a la ISO 27001/27002. ¿Ok? Hoy nos toca este. En auditoría se manejan muchos Excel. Son listas de comprobación. ¿Vale? De hecho, también tengo un Excel, o lo estoy haciendo, no lo he terminado, para auditar contra este modelo de control de seguridad. ¿Ok? Bueno, tenemos otro. Ahí iremos viendo cada uno de los controles, ¿vale? A ver cómo estamos de tiempo. Vale, los dos primeros, como os decía, control de inventario, tanto hardware como software, ¿vale? Y ya os digo que en las auditorías, pues tenemos muchas sorpresas con esto, porque normalmente las instalaciones, las organizaciones tienen cosas que no están controladas, ¿vale? Fijaros que tiene 5 salvaguardas, ¿vale? Que en el nivel uno solo se implementa 2 y en nivel 2 se implementa 4 y así sucesivamente, ¿vale? El control de software pues tiene 7 salvaguardas, ¿vale? Que son estas de aquí, que estamos viendo, ¿vale? Aquí sería lo que sería el inventario, el control de inventario de software, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Con las 7 salvaguardas. Pues lista blanca de scripts actualizados, ¿vale? Porque los scripts son fuente de ataques, ¿vale? Por eso dice actualizados, ¿no? Establecer y mantener inventario de software, utilizar herramientas automatizadas para hacer el inventario de software. Lo que pasa es que, bueno, no todas las organizaciones tienen acceso, por eso en las de nivel bajo, pues normalmente no se tiene una herramienta automatizada, que incluso te hace descubrimiento de los activos que tienes en la red, ¿vale? Ese tipo de cosas. Muy importante la lista blanca de bibliotecas actualizadas, etcétera, ¿no? El tercero sería protección de datos. Aquí vamos a intentar lo que es prevenir la exposición o la fuga de los datos confidenciales de la organización. ¿Vale? Vamos a utilizar encriptado, visto, técnicas de encriptación, vamos a utilizar dispositivos de protección de los endpoints, control de los dispositivos removables, etcétera. Y luego hay unos sistemas hoy en día que se suelen utilizar, que son los Data Leak Prevention, ¿vale? Que son sistemas que controlan los datos, que controlan las fugas. Lo que pasa es que, bueno, son costosos y son difíciles de configurar y también de gestionar. Sí, lo que te decía, esto lo he dicho antes, Luis Santiago, ¿vale? El IG1, el IG3, son niveles de seguridad. Estos niveles de seguridad se establecen en función de los recursos de ciberseguridad que tiene la organización. Es decir, un IG1 sería para unas pymes, ¿vale? Un IG2 sería para organizaciones medias y un IG3 para organizaciones ya más potentes. ¿Visto? Luis Santiago, vale. Bueno, los que decía, pues aquí tenemos lo mismo en proteger de datos.
Pues tenemos los diferentes salvaguardas con su función de seguridad, ¿vale? Y luego, pues la misma, pues establecer y mantener un proceso de gestión de datos. Sería lo que tendríamos que hacer. O desintegrar datos de forma segura. Bueno, pues ha habido muchos incidentes o grandes incidentes que se ha obtenido información por ejemplo, por tirar los discos duros y no machacarlos, ¿vale? De hecho, se ha obtenido información de muchas organizaciones porque tiraban los discos duros y luego pues había gente que los recuperaba. ¿Visto? Temas de encriptado, tanto en reposo como en tránsito, acceso a datos sensibles, el que eso lo haces con un DLP, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, el siguiente, dame, es configuración segura de activos y software empresariales. Todo esto luego hay que auditarlo. ¿Vale? Ahora solamente, ¿qué tendríamos que hacer para establecer este modelo de control? ¿Vale? Aquí hay que controlar las configuraciones de seguridad de todo. Dispositivo de usuario, móviles, portátiles, equipos de escritorio, dispositivos de red, sistemas IoT que tenga esa organización, servidores, software, como sistema operativo, aplicaciones, base de datos. Grandes de los problemas o gran parte de los problemas de seguridad que tenemos hoy en día vienen de esas malas configuraciones o de esas configuraciones de siguiente, 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 ¿no? ¿Sabéis lo que es eso, no? Lo de siguiente, 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 ¿no? ¿Sí o no? Pues eso, y lo hacemos todos, ¿eh? Muchas veces estamos ya más cansados, ¿vale? Y nos pasa eso, ¿no? Bueno, así que tenemos sistemas de gestión, sistemas de autenticación, etcétera. Claro, la verdad por defecto, pero bueno, os voy a decir, esto al final pues es humano también, ¿no? Tampoco voy a... todos lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, hay que intentar no hacerlo, ¿vale? Porque al final pues vienen los problemas, ¿ok? Otro, la administración de cuentas, que os voy a contar de ahí. Bueno, no hemos visto el Excel, ¿vale? Aquí están todas las salvaguardas, fijaros que hay 12 salvaguardas en este caso, ¿no? Pues gestionar de forma segura activos y software empresariales, aplicar bloqueo automático de dispositivos en dispositivos móviles, etcétera, los diferentes tipos, ¿vale? Luego tenemos otro que es gestión de cuentas, ¿vale? Si nos vamos a esta parte de aquí, ¿vale? ¿Listo? Pues bueno, fijaros que hay 6 salvaguardas distribuidas por los 3 niveles de seguridad, ¿vale? Y básicamente, pues bueno, aquí es administrar los credenciales de usuario. ¿Visto? Es importante monitorizarlos, rastrearlos, etcétera, ¿no? Sistema de gestión de identidades, un sistema de autenticación, un sistema eh, que fuerce a ciertas configuraciones, etcétera. Gestión de accesos o control de acceso, pues otro control muy importante, ¿no? Aquí lo suyo pues, es que utilicemos principalmente herramientas para revocar o administrar lo que son credenciales, privilegios de acceso, etcétera, ¿no? Pero no solo a personas, sino también a ordenadores, sistemas y demás, ¿vale? Fijaros que tiene 8 salvaguardas, ¿vale? Otra elaboración continua de vulnerabilidades y tal, pues lo suyo es que tengamos un sistema de gestión, depende de lo que es el tamaño de la organización, pues hay un sistema de gestión, de escaneo y de gestión continua de esas vulnerabilidades. Es decir, yo puedo tener un Nexus, pero que esos Nexus periódicamente se ejecute y que tenga un sistema de management control que me gestione esas vulnerabilidades. En una organización que yo estuve, llegué a manejar más de 100.000 vulnerabilidades. Eso no lo haces con una hoja extra, ¿vale? Y ya tenía bastante trabajo con eso, ¿eh? Gestión de registros de auditoría, estos son esenciales para la ciberseguridad, para desencadenar procesos reactivos. Es muy importante en este proceso que esté todo sincronizado por un servidor NTP, que todo tenga el mismo tiempo, porque si no los sistemas de analíticos de los logs no sirven para nada, ¿vale? Y el malo se nos escapa. Protección del correo electrónico y navegador web. Oh, esto es importante
las pasarelas de correo, siempre hay que disponer, quitan de mucha basura. Importante tener una buena pasarela, pero como todo cuesta dinero. ¿Visto? También pues, en la parte web podríamos tener unos firewall de aplicaciones web, etcétera. Defensas contra el malware, ¿vale? Principalmente los sistemas Endpoint Detection and Response, los EDR, son sistemas que a día de hoy más potentes. No sirve hoy en una organización el típico antivirus, tiene que haber algo más, esos EDRs, ¿vale? Con sandbox integradas, etcétera. Fijaros, hay 7 salvaguardas. Ya no voy al Excel porque por tiempo no me da más tiempo. Recuperación de datos, que voy con todo este tipo de backup, ¿vale? Hay que tener backup en el CPD, pero también sitios fuera, ¿vale? Gestión de la infraestructura de red, ¿vale? Firewall, routers, switches, sistemas de control de acceso, network access control, todo esto hay que controlarlo, ¿vale? Temas también de limitación de control, puertos, protocolos y servicios, que no esté abierto cualquier puerto o cualquier servicio, temas de monitoreo y defensa de la red, con IDS, IPS, con sistemas de detección de instrucciones de wireless, etcétera, ¿no? Concienciar en seguridad y formación de habilidades, quién es el eslabón más débil, ya lo sabemos, etcétera. Gestión de proveedores de servicios. Por aquí yo he tenido muchos incidentes de seguridad por los proveedores de servicios. ¿Listo? Seguridad de aplicaciones de software, de aquí no hablo, yo creo que ya he hablado bastante de ahí. Gestión de respuesta a incidentes, las organizaciones que se lo puedan permitir al completo, ¿vale? Y las pruebas de prestación y ejercicios, ¿vale? Fijaros que en el IG1 no hay nada. Esto no se lo puede permitir también cualquier organización. Como veis, hay diferentes modelos de control, todos tienen similitudes, todos, al final, el fin tiene el mismo fin de identificar riesgos, unidades, impactos y reducirlos o mitigarlos. Todos sirven para todas las empresas, pero hay que adecuarlo a cada una de ellas. ¿Vale? Eso es importante. Este que os encuentro aquí vale para cualquier empresa, pero lo tenéis que adaptar. Con lo cual, lo primero que tenéis que hacer es comprender bien a la auditoría, la compañía, a qué se dedica, cuál es su negocio, cuáles son sus objetivos, la problemática que hay dentro de su organización. ¿Vale? Evidentemente, no voy a plantear 100 controles si es una pyme. ¿Vale? Tener que implantar aquellos que pueda absorber el gestor TI de esa pyme, ¿no? Realizar un modelo de control adecuado a esos parámetros anteriores, revisar con rigurosidad y proporcionalidad y a veces pues utilizar el sentido común. Aquí tenéis estándares de auditoría, ¿vale? Los dejo ahí y por hoy hemos terminado. Muchas gracias. He apuntado lo del gráfico de riesgo y el plan de auditoría y el anexo 7 que tenía razón Luis Santiago, que está mal, ¿vale? Hice copy-paste del más sitio, ¿vale? Ok, pues ¿algún checklist de desarrollo seguro? Sí. Está, vamos a ver, sí, lo vamos a ver en el tema 10. Ronald, ¿te parece? ¿O lo necesitas antes? Digo, Ronald, si necesitas el checklist antes, ¿visto? O, o lo necesitas ya. Pues si no, lo cuelgo en documentación. Lo vamos a ver en el tema 10. Vale, perfecto. Venga. Pues en el tema 10 lo veo. En el tema 7 de todas maneras, tienes listas de comprobación de código, ¿vale? Y de seguridad de aplicaciones, ¿ok? En el anexo este que hemos visto del tema 7, ¿vale? El cual tengo que actualizar, ¿vale? Hay comprobación de código, ¿vale? Visto. Te puedes bajar también de codificación segura, ¿visto? Desarrollo seguro, este checklist que está aquí, te lo bajas de aquí, ¿vale? Que está en la Application Security Verification Standard, ¿vale? Que esto lo veremos en el tema 10, ¿vale? Disculparme, porque es que entro en clase ahora, como duran 1 hora las clases, no tengo tiempo de cambiar, ¿vale? Gracias, Jeffrey, por tu comentario. Muchas gracias.